Hola a todos, en este video vamos a ver de una forma sintética y de una forma un poquito dinámica un punto muy importante, un tema muy importante que es la sepsis materna, ¿no? Vamos a abordar de una forma bien rápida los 10 puntos o las 10 perlas que significan todos aquellos pasos que debemos de seguir en el abordaje de una paciente con esta enfermedad para disminuir la mortalidad tan elevada que presenta esta entidad patológica. Entonces empezamos y espero que les guste. Punto número uno, el reconocimiento es clave. En este primer apartado, la sospecha clínica siempre será fundamental. Es decir, yo jamás voy a sospechar o voy a diagnosticar una sepsis materna si no la sospecho. Sabiendo entonces que la sepsis materna es una enfermedad que presenta múltiples y variados signos y síntomas, debemos estar atentos ante cualquiera de estos que nuestra paciente pudiera presentar, ya que será el único dato clínico que tendremos para poder orientar un diagnóstico hacia esta enfermedad. Bloqueos fétidos, contracciones, ruptura prematura de membranas, alteraciones más generales como el letargo, es decir, ya implicación en el sistema nervioso central, únicamente malestar general, dolor pélvico. Sin embargo, así como los síntomas pueden cambiar, los signos también. La paciente puede estar con fiebre, puede tener hipotermia, puede tener taquicardia y también puede tener hipotensión. Dependiendo de la clínica y de la enfermedad, también puede tener dolor uterino, por lo que siempre será importante tener esta sospecha clínica en la que yo pueda rápidamente tomar cualquiera de estos signos o síntomas que pueda presentar mi paciente, en la que yo vea un deterioro y pensar en que puede tener sepsis materna. Punto número dos, dentro del reconocimiento debemos de saber que contar con la herramienta útil o adecuada para detectar el deterioro materno rápidamente es fundamental. ¿Por qué hablamos de detectar el deterioro y no de diagnosticar la sepsis? Desde 1991 el primer consenso de sepsis definió a la sepsis como aquella infección documentada con dos o más datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esa lista de muchos signos y síntomas y hallazgos de laboratorio que todos aprendimos en la escuela de medicina, el día de hoy ya no se utiliza. El mismo consenso definía la sepsis severa como aquella sepsis asociada a una disfunción orgánica con hipoperfusión o con hipotensión y definía el choque séptico como la sepsis con una hipotensión a pesar de una adecuada reanimación con líquidos. 10 años después, el segundo consenso no hizo cambios en las definiciones y es hasta el 2016 que el tercer consenso de sepsis y choque séptico cambia completamente el paradigma, cambia la forma de ver la sepsis y define a esta como una disfunción orgánica potencialmente letal que es causada por una respuesta disregulada del huésped hacia una infección. Abandona el término de sepsis severa y define al choque séptico como aquella sepsis que está acompañada por una profunda anormalidad circulatoria, celular y metabólica que se relaciona con un incremento sustancial en la mortalidad. De tal forma que debemos entender que no hay criterios diagnósticos de sepsis que valgan, al menos en la embarazada, porque es sabido que una embarazada puede tener por muchas cuestiones, incluso los cambios fisiológicos del embarazo, puede tener taquicardia, puede tener una respiratoria elevada, puede tener cierto grado de hipotensión, puede tener cierta desviación de los leucocitos hacia la izquierda, puede tener bandemia, puede tener disminución de las plaquetas y eso, repito, es lo que hace más difícil diagnosticar con criterios de laboratorio y clínicos que una paciente tenga o no sepsis. Lo que se va a detectar es el deterioro que pueda tener una madre de acuerdo a parámetros clínicos, no es que haya criterios clínicos. Por ejemplo, utilizamos el muy conocido SOFA o puntaje secuencial de evaluación para la falla orgánica, que se utiliza mucho en las terapias de intensiva en los diversos hospitales, en los cuales se evalúan hasta 6 puntos, ¿no? Respiratorio, coagulación, hepático, cardiovascular, sistema nervioso central y renal, atribuyéndole a cada, a cada rubro de estos aspectos un puntaje. El SOFA define que con más de 2 puntos se habla de un deterioro, es decir, tomando una basal, un deterioro, y con eso podemos definir que la paciente tiene sepsis, pero por un deterioro. Si mi paciente me tuvo una hemorragia obstétrica, le hice el manejo adecuado, controlé la hemorragia y estoy en vigilancia o en atención integral, evidentemente mi paciente puede tener alguna alteración de los parámetros respiratorios tan solo por la hipoperfusión, por la temperatura baja. Evidentemente mi paciente va a tener, por ejemplo, plaquetas disminuidas por el solo hecho de haber sangrado. ¿Ok? A nivel cardiovascular, mi paciente puede tener alteración de la presión arterial media que amerite incluso uso de vasopresores porque tuvo un choque hemorrágico y no por eso voy a decir que tiene sepsis porque tiene un SOFA de 8 puntos. Tanto el Quick SOFA como el SOFA modificado por obstetricia tienen
el punto negativo de tomar en cuenta la alteración mental. Repito, mi paciente si tuvo hemorragia va a tener alteración mental, si mi paciente estuvo hipertensa, convulsionó, si mi paciente tuvo eclampsia, si mi paciente es epiléptica, el tomar la evaluación del estatus mental no me va a dar una información válida. Por otro punto, tenemos el sistema de puntaje de síntomas tempranos de alerta materna, en lo que igualmente se toma en cuenta los cambios mentales, por lo que la misma literatura refiere que este tipo de puntajes tienen un valor predictivo negativo no tan alto y que las alteraciones mentales pueden tener causas no sépticas, por lo que evidentemente no es válido esta evaluación. Hay un puntaje que ha sido validado en la población obstétrica, que es el puntaje de sepsis en obstetricia, que evalúa meramente cuestiones clínicas como la temperatura, la cardíaca, la respiratoria, saturación de oxígeno, la presión para medir presión arterial media, los leucocitos, el porcentaje de neutrófilos inmaduros y el ácido láctico, sin tomar en cuenta, por ejemplo, el estatus mental, que se puede alterar también por muchas otras cosas, y se ha permitido definir que es un puntaje que cuando menos tiene un excelente valor predictivo negativo, superior al 98%, por lo que puede rápidamente permitirme diferenciar o discernir entre las pacientes que van a requerir ingreso a terapia intensiva. Entonces es el único puntaje de momento validado y recomendado en la población obstétrica. Punto número 3. Hay algo que se define como la hora dorada. Esta hora dorada salva vidas. ¿A qué nos referimos? Se ha demostrado que el retraso del tratamiento, específicamente del inicio de los antibióticos, por cada hora a partir del diagnóstico de la sepsis, disminuye cada hora un 8% de la supervivencia hacia la sepsis. Se debe de implementar un equipo de respuesta rápida en sepsis, o que esté capacitado para la detección rápida y el inicio temprano de la terapéutica. ¿A qué nos referimos con temprano? Respuesta rápida, literalmente en esa primera hora. Yo tengo una paciente a la que le tengo una sospecha de sepsis, debo de llamar a este equipo que va a evaluar de forma rápida. La sepsis debe ser conceptualizada como una emergencia obstétrica y, como ya decíamos, este equipo debe ser apto para llegar de forma inmediata a la cabecera de la paciente, para llevar a cabo una evaluación inmediata, para realizar la terapéutica adecuada para estabilizar hemodinámicamente a esta paciente y para iniciar los antibióticos de forma temprana. Repito, la mayoría de las pacientes, de acuerdo a estos puntajes que se puedan utilizar, pueden ser candidatas a referencia a tercer nivel simplemente porque, al ser positivas en cualquier puntaje que utilicemos, las hace susceptibles a requerir una terapia intensiva. A nivel cardiovascular, hipotensión, disfunción miocárdica, síndrome de distrés respiratorio agudo, alteraciones gastrointestinales, falla hepática, falla renal, trombocitopenia o coagulopatía per se, falla adrenal, etc. Todas estas complicaciones deben ser atendidas por un equipo multidisciplinario que de forma idónea tendría que ser en una terapia intensiva. Cuarto punto dentro de esta hora dorada, es importante identificar la etiología y controlar la fuente. El ácido láctico debe de ser medido en todas las pacientes, puesto que nos va a hablar del estado de hipoperfusión. Una biometría hemática puede ser tomada, por ejemplo, como un parámetro para evaluar plaquetas, para evaluar desviación de la pandemia, etc. Sin embargo, nosotros sabemos o debemos de entender que todas las pacientes son candidatas a un perfil orgánico completo. ¿Por qué? Porque ya vimos en la diapositiva anterior cuáles son los riesgos de falla hepática, renal, coagulopatía, hematológicos, etc. De tal forma que, si vamos a hablar de identificar la etiología, los cultivos son el estudio que toma mayor importancia, porque nos permitirá identificar de forma específica el agente causal y, por ende, con el antibiograma poder dirigir de forma adecuada el manejo antibiótico. Sin embargo, como ya dijimos que cada hora cuenta, si en la primera hora, repetimos, en la primera hora de sospecha clínica yo no puedo tomar cultivos por las causas que sean, se deben de iniciar los antibióticos para disminuir la mortalidad que esta paciente ya presenta, sabiendo que los cultivos se pueden tomar posteriormente, aún si se iniciaron los antibióticos. Ya que en esta primera hora yo estabilicé a mi paciente y esta requiere entonces una evaluación más completa para yo poder identificar cuál es la fuente, cuál es la causa de esta respuesta inmunológica aberrante. Bueno, ya que está estable, puedo realizar
todos los estudios que yo considere como médico que son los adecuados para poder identificar mi fuente. Podemos hablar de rayos X cuando pensamos en cuestiones pulmonares, tomografías o resonancias que pueden hacer un barrido pulmonar abdominal en caso de cuestiones pélvicas, un ultrasonido, por ejemplo, en las pielonefritis nos permite identificar complicaciones tipo enfisematosas, abscesos renales, etc. Eso va a depender mucho de la suspicacia clínica que tengamos. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal nos regala esta tablilla en la cual resume las causas más comunes de sepsis en la población obstétrica. Vemos que ante parto, tanto un aborto séptico como una coriamnionitis son las causas más frecuentes, mientras que posparto la endometritis o endometritis puerperal y la infección de herida, que puede ser por una cesárea o por una episiotomía, son las causas más frecuentes. Y lo comparan, por ejemplo, con población obstétrica en donde las infecciones del tracto urinario, por eso les decía de las pielonefritis, y las neumonías son las causas más frecuentes. Punto número 5. Seguimos en la hora dorada y debemos entender que el médico es importante que conozca sus bichos, que conozca el origen de esta infección y que entienda que el estreptococo beta-hemolítico del grupo A mata rápidamente. ¿A qué nos referimos? Las causas, como ya vimos, difieren mucho en la población obstétrica a la que no es obstétrica, por lo que debemos entender que desde ese punto debemos abordar a la paciente a la causa más frecuente encontrada. Las frecuentes son E. coli, estreptococo beta-hemolítico del grupo B y Staphylococcus aureus. Sin embargo, otras más raras pero no infrecuentes por ello es bacterias anaerobias y la Listeria monocytogenes. Saber que los virus y los hongos no deben de ser olvidados o relegados a un segundo puesto, ya que las mujeres embarazadas se encuentran, de hecho, aunque no sean enfermas, el solo hecho de estar embarazadas les aumenta el riesgo de complicaciones infecciosas por hongos o por virus. De los virus, los 3 más frecuentes es el virus influenza, el virus del herpes zóster y el virus de la varicela zóster. Causan generalmente complicaciones respiratorias, pero como una sepsis puede causar cualquier clínica. Y algo muy importante es que las infecciones o la sepsis causada por Streptococcus pyogenes o el beta-hemolítico del grupo A es una enfermedad que progresa de una forma impresionantemente rápida. Se ha descrito que el 50% de las enfermas con esta infección progresan en 2 horas a un choque séptico. Por lo que si estamos ante la presencia de una paciente que en 2 o 4 horas progresa un choque séptico a partir de la identificación de la patología, tendríamos que cuando menos pensar en este agente causal y tratar en lo posible de aislarlo para confirmarlo. Esta es una tabla en la que podemos observar que casi la mitad de los casos de sepsis durante la atención materna obstétrica son debidas a infecciones genitourinarias, el 16% de las respiratorias y el resto se dividen entre gastrointestinales, de piel, desconocidas y otras. Número 6. Siguiendo en la hora dorada, la elección del antibiótico debe de ser enfocada con el diagnóstico más probable. Es decir, la primera línea siempre será iniciar un esquema de antibiótico de amplio espectro, porque ya vimos que la mayoría de las infecciones no son con agente único causal. De hecho, la endometritis, la coriamnionitis, los abortos sépticos siempre serán polimicrobianos y por ende un esquema de amplio espectro es lo recomendado. Repetimos, teniendo en cuenta estos agentes causales y, como ya se dijo, orientado a la sospecha clínica. Yo no puedo empezar un régimen de amplio espectro recomendado para neumonía si tengo la sospecha clínica de que tengo una endomiometritis. En ese sentido, la misma Sociedad de Medicina Materno-Fetal nos regala esta tabla que es coincidente con el resto de literatura vigente a partir de 2018, en la cual se dan las recomendaciones del régimen de antibióticos de amplio espectro, depende de la fuente. Nos damos cuenta, por ejemplo, que para las cuestiones respiratorias generalmente se prefieren de primera instancia cefalosporina de segunda o tercera generación junto con algún betalactámico o un macrólido. Sin embargo, en aquellas pacientes que son la mayoría, repetimos, en la atención obstétrica, la coriamnionitis y la endomiometritis son patologías cuyo primera elección de esquema antibiótico siempre será ampicilina con gentamicina y en algunos casos seleccionados se les puede añadir metronidazol o clindamicina como un esquema que pretenda cubrir a los anaerobios. Entonces siempre ampigentametro es una excelente elección y está validada, incluyendo también las infecciones de vías urinarias.
Punto número 7. Iniciar la resucitación con líquidos si ella presenta un ácido láctico mayor a 4 milimoles sobre litro o si su presión arterial media es menor a 65 milímetros de mercurio. Aprovecho para comentar que el ácido láctico se recomienda medir cada 6 horas a partir de la identificación de la enfermedad para poder determinar en qué momento se debe de iniciar la fluidoterapia o incluso los vasopresores, y 2, para ir monitoreando la respuesta a esta terapéutica. Algo muy importante es que se describe que el 50% de las pacientes se consideran respondedores y el otro 50% no respondedores a la terapia con líquidos. Hay una prueba que se ha descrito que es la elevación de los pies entre 30 y 45 grados, lo que en un par de minutos representa una autotransfusión a la precarga materna de entre 300 y 400 mililitros. Lo que, repito, en ese par de minutos tendríamos que ver si la paciente se va a considerar respondedora a fluidos, un aumento de la presión arterial media o una disminución cuando menos de la frecuencia cardíaca materna, por lo que nos podría decir que esa paciente será o no será candidata a líquidos. En cuanto a los líquidos, se ha demostrado que el Ringer lactato o la solución fisiológica al 0.9% son las dos opciones más adecuadas para la fluidoterapia, y se debe de empezar con la dosis de carga de 30 mililitros por kilo, lo que en una paciente de 70 kilogramos promedio serán aproximadamente 2.1 litros de manejo en carga o en bolo. Punto número 8. Se debe de escalar los cuidados que esta paciente va a requerir, como la paciente crítica que es, para mejorar la supervivencia. ¿A qué nos referimos? Como ya dijimos que va a haber daño orgánico múltiple relacionado con la sepsis y que las pacientes pueden llegar a presentar múltiples complicaciones, por ende, con una mortalidad por medio del 50% para los choques sépticos, pues debemos saber que esta paciente debe de tener una adecuada vigilancia. Se ha demostrado que la presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio baja de forma importante en la mortalidad. No se menciona a qué porcentaje, pero se menciona que se baja de forma importante. De tal forma que entonces entendemos que escalar los cuidados significa que mi paciente cuando menos debe de ser vigilada de forma constante, es decir, un monitoreo hemodinámico que me permita ver si la frecuencia cardíaca sube, si la presión arterial baja, si el lactato sube, lo que me orientará a mí a comenzar con los manejos que ya describimos con la fluidoterapia. Evidentemente puede haber pacientes que no mejoren la presión arterial media con el uso de esta dosis de 30 mililitros kilogramo de carga, por lo que serán pacientes candidatas al uso de vasopresores. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal y este artículo de las 10 perlas recomienda el uso de la norepinefrina como el vasoconstrictor, que es como una primera elección. Sin embargo, hay pacientes que pueden no responder a esta terapéutica o que desde el principio se cataloguen como no respondedores y ameriten vasopresores. La fenilefrina y la efedrina son medicamentos que se encuentran más disponibles en los hospitales comparado con la norepinefrina y pueden ser alternativas terapéuticas. Siempre saber que tanto el embarazo como la sepsis, ambas son por separado un factor mayor de riesgo para eventos tromboembólicos, por lo que la paciente debe ser sometida a una tromboprofilaxis. Se menciona, como es de esperar, que las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina a dosis profiláctica, sean recomendadas en el manejo de estas pacientes. Punto número 9. Ya después de esta hora, mi paciente debería de estar estabilizado, y es entonces cuando yo puedo tomar la decisión de ir por la fuente, ¿no? Se utiliza el concepto de control de la fuente, el cual se ha demostrado que el retrasar este control de la fuente aumenta la mortalidad de la paciente. Evidentemente, esto va a presentar múltiples variables y aspectos bastante discrepantes entre ellos, ¿no? Si el origen se supone o se diagnostica con estudios de imagen que es pélvico, puedo utilizar un legrado o un curetaje. Si hablamos de un aborto séptico, si hablamos de una endomiometritis, una laparotomía, si hablamos, por ejemplo, de un absceso pélvico que no es tan concurrente con el embarazo, pero sí en el puerperio, se ven más frecuentemente en el puerperio. Y si hablamos, por ejemplo, de una paciente que fue sometida a cesárea, que tuvo dehiscencia o infección de esta histerorrafia, algunas pacientes pueden requerir incluso histerectomía. El punto es controlar la fuente de la infección. Habrá pacientes que tengan su origen intrauterino, es decir, una corioamnionitis. La paciente al final del día tendrá que ser sometida a interrupción del embarazo porque la fuente de la infección es el contenido de ese útero. Otras pacientes pueden presentar infección de tejidos blandos, como puede ser
la herida de la cesárea, una complicación de un desgarre o de una episiotomía, pueden tener infección de la glándula mamaria, pueden tener abscesos que puedan ser sometidos, sí, a desbridamiento, pero también se puede optar por drenajes por aspiración, drenajes por incisión, es decir, depende de cuál es la fuente, es que va a variar este manejo, por lo que no se puede dar algo tan concluyente, es el manejo de la fuente, el control de la fuente. Hay otras pacientes en las que se demuestra que no hay una mejoría con toda la terapéutica que ya dijimos, antibiótico, vigilancia estricta, fluidoterapia, vasopresores, que siguen con el deterioro orgánico múltiple, y se ha descrito como una posibilidad que estas pacientes tengan sobrepuesto o traslapado complicaciones diferentes a la sepsis que, como ya dijimos, cursen con clínica de sepsis en el sentido de la disfunción multiorgánica que producen, es decir, una cetosis diabética, una pancreatitis, una falla hepática aguda que puede ser por fármacos, que puede ser viral, que puede ser autoinmune, etcétera, cuestiones de insuficiencia adrenal aguda, incluso reacciones farmacológicas, o si utilizamos hemoderivados tipo eritrocitos, plasma, crioprecipitados, son condiciones que se pueden sobreponer a la clínica de una sepsis y hacernos creer que no hay una respuesta a la sepsis cuando de hecho lo que acabamos de decir, pues a lo mejor puede favorecer que el páncreas que esté inflamado, con la fluidoterapia y con el ayuno pueden llevar a la mejoría, ¿no? Pero una cetoacidosis diabética nada más con fluidoterapia pues jamás va a responder. De tal forma que, como dijimos, la evaluación tiene que ser integral. Punto número 10 para terminar. Después de esta hora dorada, dependiendo de la evolución de la paciente, siempre tenemos que anticipar y prevenir los resultados que puedan complicar el embarazo. Se estipula, tanto Shields como la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, que la sepsis materna no es per se una indicación de interrupción del embarazo, a menos que hablemos de una coriamnionitis, claro está. En ese sentido, siempre será importante asegurar una buena perfusión uteroplacentaria, es decir, tener una TA por arriba de 65 milímetros de mercurio. Algunos describen que con 60 es suficiente para una mujer embarazada. Sin embargo, podemos estar ante la presencia de una paciente cuyas complicaciones nos lleven a pensar en la interrupción del embarazo, en las que evidentemente el uso de corticoides antenatales, si es posible, se deben de dar para mejorar en lo posible el pronóstico neonatal. Sin embargo, hay un punto súper importante. Y lo parafraseamos: en caso de deterioro materno que conlleve un riesgo de paro cardíaco, se puede realizar una cesárea de resucitación, es decir, aquella que se hace con el único objetivo de disminuir la presión aortocava que el útero va a generar, el cual puede realizarse si el embarazo es mayor a 20 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque un útero menor de 20 semanas de gestación no representa ninguna compresión aortocava. Entonces, si mi paciente tiene un riesgo de paro cardíaco o ya lo presenta, una cesárea de emergencia o una cesárea perimortem se puede realizar. Incluso el artículo de las 10 perlas recomienda que siempre que tengamos a una paciente en terapia intensiva con estas condiciones de choque séptico, sería prudente tener básicamente al lado de la cama de la paciente el instrumental necesario para hacer una cesárea en ese momento y en ese lugar. De tal forma que con el siguiente algoritmo pretendo que quede bien claro que aquí lo que importa es actuar rápido, actuar inmediatamente, actuar en una hora. El algoritmo de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, suscrito en el 2019, comenta que ante la sospecha de sepsis, en esa primera hora yo debo de realizar la toma de estudios de laboratorio, incluyendo cultivos, y asegurarme de los niveles de lactato sérico para poder orientar mi manejo. En esa primera hora yo ya debí de haber iniciado un esquema de antibióticos de amplio espectro, como ya dijimos, orientado a la patología sospechada, e iniciar el manejo con fluidoterapia a 30 mililitros kilogramo con cristaloides en caso de que la presión arterial media sea menor a 65 milímetros, o, como ya vimos, en caso de que el lactato sea superior a 4 milimoles sobre litros. Se comenta, como ya dijimos, que algunos valores de 60 milímetros de mercurio pueden ser aceptables en una mujer embarazada, siempre haciendo una buena individualización de cada caso. Ya después de esa hora, yo puedo iniciar, si no hay mejoría, un vasopresor para mantener la presión arterial por arriba de 65 milímetros de mercurio, sabiendo que la norepinefrina es la primera línea de tratamiento recomendada. También se recomienda utilizar hidrocortisona a dosis de 200 miligramos por día en caso de que el uso de vasopresores no tenga una respuesta, ya que esto puede atribuirse a una falla adrenal aguda relacionada con la sepsis.
Al mismo tiempo, se dice que si es prudente, se tendrá que lograr en las horas siguientes un control temprano de la infección, ¿no? Como ya dijimos, identificarla de forma temprana. Una vez pasada esa hora en la que estabilice mi paciente, debo de proceder a controlar la infección. Eso es obvio, de nada sirve que yo pase líquidos y que pase antibióticos si el origen de la infección que causa la respuesta aberrante, que es la sepsis, no se quite. Eso no va a servir de nada. También se va a considerar el monitoreo fetal electrónico en caso de que el embarazo sea mayor a 24 semanas. Repetimos, siempre al final del día lo que va a normar la conducta es la evolución materna. Puede sonar un tanto brusco, pero el feto pasa a segundo plano y solo a menos de que tengamos una verdadera emergencia fetal se va a proceder a la interrupción del embarazo, sabiendo que eso no va a ayudar de hecho al estado de la madre. En el caso de que se planee una interrupción temprana, considerar el esquema de corticoide antenatal a partir de las 24 semanas. Un punto que la Sociedad de Medicina Materno-Fetal comenta y que me parece bastante importante decir porque se ha demostrado en otros casos, como por ejemplo la pancreatitis o cuestiones gastrointestinales, es que comenzar el estímulo enteral con dieta es súper importante, ya que se ha visto que el solo hecho de que yo tenga a mi paciente con dieta favorece cuando menos que la flora intestinal siga fluyendo, siga atravesando este sistema y evita la translocación de bacterias. Por poner un ejemplo, el ayuno puede ser un manejo inicial recomendado en algunos casos de pancreatitis aguda. Sin embargo, todos los artículos actualizados o vigentes demuestran que iniciar de forma temprana la dieta disminuye esta translocación bacteriana y solamente por eso disminuye el riesgo de infección del tejido pancreático y solo por eso disminuye el riesgo de sepsis o de muerte por pancreatitis aguda. Aplica el mismo principio en el caso de la sepsis. Mientras yo tenga a mi intestino moviéndose, difícilmente va a haber translocación de las bacterias de ese intestino hacia el resto de órganos que lo rodean. Como ya dijimos, iniciar de forma apropiada profiláctica para eventos tromboembólicos y yo recomiendo mantener una glucemia menor a 180 miligramos de cilitro en el contexto de las complicaciones metabólicas que se relacionan con esto. Bueno, ese fue el tema de 10 tópicos o 10 perlas de la sepsis materna. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido digerible, sintético, que sea práctico, que pueda llevar el conocimiento, la teoría hacia el escenario clínico de la paciente de la forma más adecuada. Es importante que sepamos que es una enfermedad que condiciona mortalidad, ya vimos, casi del 50% o peor en lugares donde el manejo no se apega a estos principios fundamentales, y espero que cualquier cosa lo dejen en los comentarios para que podamos seguir aportando un poquito de información y nos vemos para la próxima.